Hola, bienvenidos a VivaTutor. Hoy tenemos otro test de nivel, en este caso el B2. Tenemos 10 ejercicios como siempre, incluyendo un ejercicio de escuchar. ¡Vamos! El primer ejercicio es sobre pronombres, así que tenemos varias frases y tenemos que rellenar los huecos con el pronombre correcto. La primera es pienso en y quiero decir you. I think of you. La segunda es vas a ayudar me. Are you gonna help me? La siguiente es hablan mucho de it. They talk a lot about it. Este regalo es para this present is for me. Y el último es vienes con también with me. Estamos mirando mucho la primera persona. Voy a poner un reloj aquí en la pantalla que significa que este es el momento para parar el vídeo, tomarte tu tiempo, escribir y después volvemos. Así que voy a corregir en 3, 2, 1. El primero es pienso en ti. Segundo es vas a ayudarme. Hablan mucho de ello. Ello. Ello significa it, pero después de una preposición, como de. De es una preposición. Y solamente lo usamos cuando es neutro. Voy a poner una publicación de mi blog abajo en la caja de descripción, todo sobre la palabra ello y it en general. Cómo traducimos it dependiendo del contexto. El siguiente es este regalo es para mí, con tilde. Y el último es vienes conmigo. Tenemos esta forma extraña con conmigo y contigo. E incluso consigo cuando es reflexivo para él, ella y ellos. Número 2 es frases de duración, que son muy importantes. Tenemos otra vez algunos huecos para rellenar y en este caso tenemos opciones. La primera es 5 minutos llegó Rubén a casa. La segunda es no corro, 2 palabras, 3 años. Y la última es no hago pilates el mes pasado. En este caso no vamos a tener traducción ahora, después sí. Y tenemos 3 opciones, desde hace y desde. ¿Cuál de estas palabras o grupo de palabras son mejores para cada frase, para cada oración? Oración significa sentence y frase es phrase. Este es el momento de parar el vídeo y voy a corregir en 3, 2, 1. La primera es hace. Hace 5 minutos. Es un momento en el pasado, es un momento puntual donde algo ocurrió. Hace 5 minutos llegó Rubén a casa. Hace es perfecto con pretérito. 5 minutes ago. El segundo es no corro desde hace 3 años. Es fácil porque tenemos 2 espacios, pero desde hace es perfecto para usar con pasado perfecto o con presente y habla de una duración sostenida en el tiempo, hasta ahora, 3 años. Y el último es no hago pilates desde el mes pasado, que habla del momento en que empezó esta duración de tiempo, el momento en el que empezó el estado de que no hago pilates, el mes pasado. El siguiente es reflexivos. En este caso es elegir si el verbo es reflexivo o no, porque sin reflexivo, sin pronombre reflexivo puede tener otro significado o simplemente no encajar en el contexto. La primera oración es puedes mover o moverte esta mesa. La segunda es abrazamos o nos abrazamos cuando nos vemos. La tercera es los niños preocupan o se preocupan a su madre. Cuarto es, la cuarta, van a casarse el próximo verano o van a casar el próximo verano. Y el último es la pareja se separó o la pareja se separó. Vamos a ver, necesitamos esos pronombres
En algunos casos son reflexivos, en otros son recíprocos, que es muy similar, simplemente hay más de una persona. Ahora es el momento de parar el vídeo. Vamos a corregir en 3, 2, 1. Bien, la primera es puedes mover esta mesa, porque moverte es tu cuerpo, y en este caso es una mesa. La segunda es nos abrazamos, es uno al otro, es recíproco. Los niños preocupan, no se preocupan. Se preocupan significa están preocupados, pero preocupan a su madre. No es reflexivo porque preocupan a otra persona. Van a casarse el próximo verano. ¿Van a casar? Es incompleto. Casarse es uno al otro, recíproco, pero casar es ¿a quién? ¿A quién van a casar? Un cura o un abogado puede casar a una pareja, claro. Un tercero puede casar a dos personas, pero las dos personas que van a estar casadas se casan entre ellas. Y el último es lo mismo, la pareja se separó uno del otro. Es recíproco también. Separar es separar dos cosas que no tienen nada que ver contigo. Por ejemplo, el entrenador separó a los dos niños. El número 4 es variaciones de haber. Haber es un verbo muy importante, especialmente en estos niveles, ¿no? ¿Cuál es el tiempo verbal correcto para haber en cada una de estas traducciones? En este caso tenemos traducciones en inglés. Primero, I have visited Spain. I had already gone. I would have returned or I would have come back. In 2025, I will have traveled to many countries. Ajá. Bien, tenemos 4 tiempos verbales para conjugar. A ver, para el vídeo, escribe y vamos a corregir en 3, 2, 1. La primera es he visitado España. Es pasado perfecto simplemente. Pasado perfecto. He visitado España. El siguiente es un poco más en el pasado. Había ido ya. Había. Estamos usando haber en imperfecto. Casi siempre cuando teníamos had done, algo had happened, casi siempre o la mayor parte de las veces es había. El siguiente es habría vuelto, habría con condicional. Y la última es futuro. En 2025 habré viajado a muchos países. Número 5. Estamos ya en la mitad del test. Estos son una mezcla de tiempos verbales, irregulares, etc. He said he would arrive late. There were many couples dancing. You guys will have a new idea. And I had to talk to my boss and I was afraid, but I did it. Ok, vale. Vamos a pensar, tenemos vocabulario también, así que esto es una mezcla de cosas, ¿no? Este ejercicio. Vas a parar el vídeo, escribir y yo voy a corregir en 3, 2, 1. What is this? El primero es el dijo, pretérito irregular, decir, el dijo que, importante tener el que, él dijo que, y tenemos dos opciones. El más literal es llegaría tarde con condicional y tenemos que usar llegar tarde para be late. No decimos estar tarde, decimos arrive late, decimos llegar tarde. Así que esa es una opción. La otra opción, quizás un poco más común en conversaciones informales, es he was going to be late, ¿no? Entonces diríamos iba a llegar tarde, que es otra combinación iba a que es muy importante saber, así que estamos incluyéndola también. La segunda traducción es había, es
tenemos haber otra vez, pero en este caso es una versión de hay. Existe, ¿no? Hay algo. En este caso había algo. Parejas. Había muchas parejas bailando en gerundio. Tendréis una buena idea. Tener en futuro simple, que es irregular. Tendréis una nueva idea. Y tenemos nueva delante de idea. Porque una idea nueva es una idea que no existió antes, pero una nueva idea es más una idea que vosotros no tuvisteis antes. Es un poquito más subjetivo, es un poquito más dependiendo de la circunstancia, de la situación, en este caso de vosotros. Por ejemplo, un nuevo coche es nuevo para mí, es mi coche más reciente, pero quizás no es un coche nuevo, quizás es un coche de segunda mano, ¿no? Es esa diferencia. Y la última es, tenía que hablar con mi jefe. Podemos decir tuve que hablar con mi jefe. Voy a explicar la diferencia. Y tenía miedo. Tener miedo es to be afraid. Es una descripción de cómo me siento, así que voy a usar imperfecto. En el pasado, las descripciones son en imperfecto. Tenía miedo, but I did it, pero lo hice. Con pretérito, irregular también, lo hice. ¿Cuál es la diferencia entre tenía que hablar con mi jefe o tuve que hablar con mi jefe? Es una diferencia casi de intención. Tuve que hablar con mi jefe significa lo hice. I had to do it and I did. Implica acción, mucho más porque es pretérito. Pero tenía que hablar con mi jefe simplemente describiendo la situación. Por eso tenía que hacer algo es muchísimo más común en imperfecto, porque es una descripción de tus obligaciones, de las cosas que tenías que hacer. El siguiente es sobre subjuntivo e imperativo. En este caso es más sobre entenderlo y entender por qué es subjuntivo. Tenemos un poquito de imperativo, pero es casi todo sobre subjuntivo. Así que, espero que estés bien. Quiero un piso que tenga terraza. Cuando vayas a España, cómprame algo. No creo que llegue a tiempo a la cita. Toma algo mientras esperas. Y necesito que vengas a casa ya. Así que piensa en por qué tenemos subjuntivo. Pregúntate si entiendes el subjuntivo y el imperativo en estas frases y si estás familiarizado con ellas. Y vas a parar el vídeo y pensar en eso y vamos a volver y corregir en 3, 2, 1. La primera es esperar que. Es un deseo que tengo, espero que estés bien, espero que es una de las construcciones más comunes con subjuntivo. Espero que tengas un buen día, por ejemplo. El siguiente es quiero una cosa. Cuando yo quiero que una condición se cumpla, cuando yo quiero que las cosas sean de una manera determinada o quiero que otra persona haga algo, es un poco diferente cuando yo quiero hacer algo yo mismo, porque tengo menos control. Entonces voy a usar subjuntivo. Quiero un piso que tenga terraza, la parte de la condición que yo quiero es en subjuntivo. Cuando vayas a España, también es subjuntivo cuando usamos cuando en el futuro estoy proyectando una cosa que va a ocurrir sobre la que otra vez no tengo control, no sé exactamente cuándo es. Es diferente que cuando uso en presente. Cuando llueve, hago ejercicio en casa. Cuando esto ocurre, esto ocurre. En este caso, con cuando en futuro, la segunda parte, que es lo que pasa en el futuro, es subjuntivo. Y cómprame algo es imperativo, porque es una orden o sugerencia. No creo que llegue a tiempo. No pienso que, no parece que. Esas expresiones de opinión en negativo también son muy comunes para el subjuntivo. Esto es básicamente una selección
de los casos más comunes del subjuntivo. Entonces, esa segunda parte, lo que no pienso que va a ocurrir, es en subjuntivo. Toma algo mientras esperas es otra vez una sugerencia en imperativo. Necesito que vengas a casa ya es lo mismo que el deseo o lo que yo quiero que ocurra. En este caso es lo que necesito que ocurra. Puede ser que deseo que ocurra, que quiero que ocurra, que me gusta que ocurra, que necesito que ocurra, etc. En este caso, yo necesito que tú hagas algo. No tengo control sobre ti, así que esa cosa que tú haces está en subjuntivo. Muy bien, número 7. Esto es sobre vocabulario, es sobre algunos verbos que se usan en diferentes maneras y quizás esta no es la manera más obvia o más básica. Otra vez tenemos unos huecos para rellenar y unas opciones. La primera es en casa 3 días, a pintar, sigues al gimnasio y de repente a llorar. Las opciones son yendo, vuelto, se puso y llevo. Vamos a pensar, vamos a parar el vídeo y yo voy a corregir en 3, 2, 1. Bien, la primera es llevo en casa 3 días. Este es uno de los significados de llevar más importantes, muy importante, porque significa básicamente he estado haciendo una cosa, he estado en un lugar, en casa, o he estado de una manera durante un tiempo. De hecho, si quieres, puedes ver el vídeo sobre llevar los 5 significados más importantes y los otros 5 significados secundarios, digamos, que deberías saber definitivamente en este nivel. Así que lo voy a poner abajo en la cajita de descripción. La segunda es he vuelto a pintar. Volver es normalmente un movimiento, pero en este caso es volver a una acción, es hacer una acción otra vez. Literalmente, he vuelto a pintar es he pintado otra vez o he vuelto al hábito de pintar. La tercera es sigues yendo al gimnasio. Esto es una construcción con seguir y gerundio, que significa continuar haciendo una cosa. Continúas yendo al gimnasio, sigues yendo al gimnasio, significa todavía vas al gimnasio. Y el último es se puso, ponerse a hacer una cosa, ponerse a más infinitivo significa empezar a hacer algo y normalmente de manera un poco sorprendente o brusca o de repente, pero no necesariamente, es simplemente empezar a hacer algo. Estamos casi en el final, vamos con el número 8. Palabras un poco generales, son palabras que se pueden traducir por any, todas ellas. La primera frase es ¿tienes vino blanco de la casa? No, no tengo. Estas dos están conectadas, es como un diálogo pequeño. Después tenemos, ¿tienes pregunta? Sí, de hecho tengo Y la última es, no me gusta restaurante. En este caso voy a dar una traducción, ¿vale? Do you have any white wine of the house? No, I don't have any. Do you have any question? In fact, I have a few. I have some. And I don't like any restaurant. Esas son las traducciones. Esas son las palabras que necesitamos. Así que vamos a pensar en qué palabras son esas y qué forma necesitamos y pensar en la concordancia con género y número también. Paramos el vídeo y yo voy a corregir en 3, 2, 1. La primera es, ¿tienes algún vino de la casa? ¿Algún vino blanco de la casa? Cuando tenemos alguno, pero tenemos el nombre después, se acorta, es más corto, pierde la O y es algún. Y para
La siguiente es una respuesta negativa, I don't have any. No, no tengo ninguno. ¿Tienes alguna pregunta? Tenemos lo mismo que algún vino, pero en este caso es femenino. Alguna pregunta. Y no es más corto, porque con femenino no acortamos la palabra. Sí, de hecho tengo algunas. Esto es plural, a few. Algunos, algunas. En este caso algunas, porque es femenino. Preguntas. Y el último es, no me gusta ningún restaurante. I don't like any restaurant. Es lo mismo que algún vino, ningún restaurante. Tenemos el nombre después. Puedo dejar, como siempre, un poco de teoría abajo si quieres investigar un poco más sobre esto o practicar un poco más. Bien, llegamos al número 9, que es el ejercicio de escuchar, donde yo voy a leer algunas frases y tú tienes que pensar qué estoy diciendo, intentar escribirlas y después vemos si están bien, si son correctas. La primera frase, las voy a decir 2 veces, es ¿desde hace cuánto vives en esta ciudad? ¿Desde hace cuánto vives en esta ciudad? La segunda es me acabo de mudar hace solo 8 días. Me acabo de mudar hace solo 8 días. La tercera, ¿me entiendes? Porque yo a ti no. ¿Me entiendes? Porque yo a ti no. Y la última es, venid lo antes posible. Venid lo antes posible. Por supuesto, todo este vídeo se puede considerar un test de escuchar del B2, especialmente las partes en las que hablo más rápido. Pero en este caso, estas frases, estas oraciones tienen además verbos, vocabulario en general, que es interesante y es propio de este nivel, un poquito más difícil que las palabras que estoy usando en este vídeo. Bien, vamos a parar. Es posible que tengas que volver atrás y escucharlas otra vez. Está bien, con la velocidad con las que he leído estas frases y solamente teniendo 2 oportunidades para escucharlas, todavía puedes escucharlas 2 veces más y todavía está bien. De hecho, si quieres puedes intentar hacer el vídeo un poco más despacio, un poquito más lento y probablemente significaría que estás entre un B1 y un B2, pero es mucho mejor poder adaptar la práctica y hacerla que no hacerla. Bueno, voy a descubrir cuáles son estas frases en 3, 2, 1. Bien, están aquí y voy a traducirlas. La primera es How long have you been living in this city? ¿Desde hace cuánto? O ¿desde hace cuánto tiempo? Es la pregunta usando desde hace, que es la misma frase de duración de tiempo que teníamos antes en el otro ejercicio. Me acabo de mudar es I just moved. Me acabo de es una expresión, una estructura muy buena para el nivel intermedio. Me acabo de más infinitivo. I've just done it. Hace 8 días, otra vez tenemos duración. ¿Me entiendes? Do you understand me? Porque yo a ti no. So, do you understand me? Because I don't understand you. That's a little bit tricky because of the omission. Y la última es venid en imperativo. Es imperativo de vosotros. Y lo antes posible, que es otra estructura, otra frase, lo antes posible, que significa as soon as possible. Y llegamos al último ejercicio, el número 10. Esto también es bastante sobre vocabulario, verbos en particular, porque es sobre verbos que suenan como otros verbos en inglés, pero en realidad no son. Falsos amigos o verbos que no son los que automáticamente piensas para estos significados. Así que, vamos a ver. La primera oración es ¿a cuántas personas un médico al día? El significado que queremos es to assist, to help.
La segunda es los invitados a una gala benéfica. Y queremos usar el verbo de attending en un evento, una fiesta. Ella no quería a una relación larga. El verbo que queremos es to commit. El siguiente es no en mí. Y queremos decir you don't trust me. Queremos usar el verbo para trust. ¿A qué te? Y en este caso el verbo es to do for a job, vamos a decir, o dedicate yourself. El siguiente es voy a tarde, to be late. Este lo hemos visto antes en los otros ejercicios. Y el último es hay que, una decisión, y queremos usar to make a decision. Ese es el verbo. Vamos a pausar, estamos al final del test, para el vídeo, piensa un poco y después vamos a volver. Y voy a corregir en 3, 2, 1. Bien, el primero es, ¿a cuántas personas atiende un médico al día? Atender es ayudar a gente. Un camarero o un dependiente atiende a los clientes, un médico atiende a los pacientes. Los invitados asisten a una gala benéfica. Asistir son dos falsos amigos. Asistir no es assist. Asistir es to attend, es ir a un evento. Ella no quería comprometerse a una relación larga. Comprometerse es to commit. Suena como compromise un poco, pero no es. No confías en mí. En este caso, confiar es to trust. La parte difícil es confiar en. Necesitamos esa preposición y suena un poco como confide. Es un poco similar, pero es trusting. ¿A qué te dedicas? Una pregunta bastante común, ¿a qué te dedicas? Es ¿qué haces? ¿Qué trabajo tienes? El siguiente es voy a llegar tarde. Hemos visto antes también, llegar tarde es to be late, no decimos estar tarde. Y el último es hay que tomar una decisión. Tomar a veces tiene la traducción de take, ¿no? Pero en este caso, tomar una decisión es to make a decision. Espero que esto haya sido útil. Cuéntame en los comentarios cómo ha ido. Espero que haya sido claro y hayas aprendido un poco sobre qué significa tener un B2 y también con las soluciones haber entendido estos temas un poquito mejor. Dale a like si te gustó el vídeo, suscríbete si eres nuevo al canal y nos vemos pronto con otro vídeo. Hasta pronto. Chao.